A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes, amigos. 15 horas en el paralelo 35, en el 1170 AM de vuestro dial. 15 horas en la tarde de Radio Mundo, en el estudio de Radio Mundo, haciendo otro capítulo de La Hora Global. Hoy jueves 30 de julio, martes 30 de julio, penúltimo día del mes de julio del año 2024, los recibimos aquí en el estudio de Radio Mundo nuevamente para hacer La Hora Global, con varias cosas en agenda. En primer lugar, queríamos referirnos a algo que está sucediendo en el norte de Sudamérica, que desde este fin de semana nos tiene atentos a todos. Hoy en la mañana tuvimos alguna intervención en perspectiva, mucho agradecemos la invitación y por supuesto estamos a las órdenes siempre, sobre lo que está sucediendo en Venezuela, sobre las consecuencias de esas elecciones, y como siempre tratamos de salir de la noticia puntual, que a veces hasta se transforma en chisme político. Es decir, queremos tratar de trabajar sobre lo que Renouven llamaba las causas profundas. Eso me quedó un poco de facultad. Este historiador me ha convencido mucho en su encare de la historia. Y en el caso particular de Venezuela, hemos analizado esta elección. Mañana vamos a tener otra intervención, nos han invitado de otros lados, después vamos a tratar de hacerles ver dónde vamos a estar, en base a tres variables. La variable balance de poder, que puede referirse a cómo se estructura la administración del poder dentro del país caribeño. Una variable organización política, en base a cuál es, de ahora en más, o ha sido la estructura, las bases doctrinales e ideológicas o no de su organización política. Y la proyección geopolítica. Quiero ser muy breve en este comentario que voy a hacer, porque la idea es tomar muy poco tiempo de este primer bloque para nosotros dedicarnos ya con nuestra visita, que ya está en estudio y que ya vamos a presentar, a temas que teníamos previsto para hoy. En particular, el balance de poder nos hace ver en Venezuela que luego de lo que ha sucedido, luego de lo que estamos viendo, luego de lo que seguimos viendo ahora a través de las cadenas internacionales en vivo, Nicolás Maduro aparece firme en el poder. El mensaje parece ser claro, él está a cargo. La oposición queda debilitada desde el punto de vista de cualquier poder fáctico o legal que pudiera manejar nuestro territorio venezolano. No habría hoy un camino posible. El gobierno ha dejado claro que ni siquiera le preocupa una discusión legal. Su relato es su verdad. De allí no sale. Es inviable una salida electoral a mediano plazo, en mi criterio. No hay opción a repetir las elecciones. Todo se está centrando en unas actas que aparecen o no aparecen, y aparentemente en el transcurrir de las semanas vamos a ver no solo que faltan actas, sino que sobran. Es decir, vamos a ver actas con dos versiones diferentes, y vamos a ser desde fuera de Venezuela incapaces de dilucidar cuál es la correcta o cuál no. Por lo tanto, ante un empate, el que está en el poder sigue en el poder. China en particular, a través de Xi Jinping, habló de mantener su soberanía, la soberanía nacional de Venezuela, dignidad nacional y estabilidad social, así como su justa lucha contra la interferencia externa. Lin Jian, vocero de la Cancillería china, habla en una rueda de prensa, de que el pueblo y el gobierno venezolano son capaces de gestionar sus propios asuntos internos. Por lo tanto, el balance del poder en Venezuela debemos darlo como estable a este momento, obviamente se están dando levantamientos, se están dando ciertas muestras de descontento, se están dando algunas concentraciones, pero no parece que haya grietas en la administración del poder fáctico. No parece que haya grietas en las decisiones sobre la represión de esas manifestaciones. En cuanto a la organización política, Maduro priorizó, o el club que está detrás de Maduro, junto a Maduro, priorizó el poder por sobre su sustento legal. Es decir, esto es un gobierno autocrático, es un gobierno que utiliza las elecciones como instrumento de legitimización, se crea o no desde afuera, las elecciones están ahí, como pasa en otros países. No debemos ser tampoco hipócritas, sabemos que eso sucede,
¿Es un paso en falso? ¿Es un paso que lleve a Venezuela a problemas de relevancia? Como decíamos, hoy de mañana depende del entorno. Hoy el entorno no se ve con la fortaleza como para pedirle cuentas a Maduro. Petro está en silencio, a pesar de algunas cosas que vamos a decir ahora a continuación. López Obrador dice que intenta reconocer el dictamen del Consejo Nacional Electoral, aunque espera el recuento de actas, aunque espera la visualización de actas. Lula se ha mostrado también en esa línea de tratar de ver las actas y ver qué es lo que sucede en cuanto a números. Repetimos, eso parece ser una especie de excusa para no decir nada por ahora. Recordemos que tanto México como Brasil tienen además, con una Casa Blanca acéfala, lamento querer decirlo de esta manera, pero me parece que es así. Brasil y México están ahora pulsando tratar de tener protagonismo regional sobre ese tipo de conflictos. El modo autoritario, el relato bajo una posverdad, parece triunfar en la forma de gestionar el gobierno de Venezuela. Y desde la proyección geopolítica en la región, en mi criterio, se acentúan lo que veíamos como 3 esferas o 3 submundos o 3 dimensiones. Aquellos que para algunos son parias, pero que de hecho tienen relaciones entre sí y de hecho tienen relaciones con poderes extracontinentes como Bolivia, como Cuba, como Nicaragua, como Honduras, como la propia Venezuela. Aquella izquierda que sigue en el entorno de la sociedad latinoamericana, integrados, como puede ser Chile a través de Boric, Colombia a través de Petro, el propio Lula, como decíamos, y AMLO en México. Si son pasivos, si esta izquierda, esta segunda esfera es pasiva, de alguna forma se está avalando el chavismo y se asentará este régimen de Venezuela a largo plazo. Las sanciones pueden ser un elemento disuasorio para Venezuela y a esta altura parece que no mucho. Las relaciones que mantiene Venezuela con Colombia, con Brasil o con México, más allá de discrepancias, le permite tener vías de escape. Han eludido hasta ahora sanciones, han sobrevivido, han tenido un año muy bueno desde el punto de vista económico. Las góndolas en los supermercados están llenas, hay que decirlo. Caracas ya no es aquel campo de concentración que parecía hace unos años. Maduro está generando una especie de poder blando intrafronteras. Lula, como dijimos, tiene una oportunidad de ejercer como líder de la región. Petro está entre 2 frentes. Por un lado es cierto que la ideología lo empuja a sostener a Maduro, pero también es cierto que Maduro es, de alguna manera, el causante de algunos de los problemas que está teniendo Colombia hoy. Maduro financia a la FARC, financia el ELN, financia el narcotráfico, que a su vez financia a estos 2 grupos. Es de esperar que aquellos problemas que se tenían con Venezuela, sobre todo en su frontera, y que se han acentuado a pesar de que a Petro le gusta fingir demencia, se acentúen. Es decir, es de esperar que Venezuela siga financiando grupos de terroristas, grupos de narcotraficantes y sobre todo grupos antisistemas en los países democráticos de la región, que lo ha hecho desde hace tiempo y lo seguirá seguramente haciendo. La tercera esfera son los otros países, los países que podríamos llamar de derecha o de centro derecha, que están protestando, están llevando adelante posiciones en la sociedad internacional, que como ya vimos, tanto en Gaza como en Ucrania, como en otros ejemplos, tiene sus límites de acción que se están viendo. A nivel global, a mí me gusta terminar con una frase que dice que China puso un pie en el continente y ya no lo va a sacar. Ahora sí, bienvenido Ricardo Barbosa, gracias por estos minutos que me dejaste, es tu paciencia para dejarme charlar sobre este tema. Quería dejar mi impresión sobre esto, tratando de no caer, en el temita ese de cuántas estatuas de Chávez se dieron vuelta, o cuántas decenas de personas entraron o no en tal plaza, o si alguien incendió algo. Me parece que esto no es solo Venezuela. Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, oyentes, videntes de YouTube. Felipe y Óscar atrás del vidrio dominando todo. Y a mí no me tenés que agradecer nada, porque el agradecido soy yo que me invitás a estas charlas. Hoy cambiamos de día. Como siempre se dice, lo constante es el cambio. Así que hoy martes vamos a hablar de otro tema, pero estábamos obligados por lo menos a mencionarlo, aunque para mí no es un tema ni estratégico, ni geopolítico, nada por el estilo,
porque no cambia nada. Antes no cambiaba nada, perdón, no cambiaba nada y ahora no va a cambiar nada. Lo único que podría decir es que lo que hemos dicho un par de veces, que es lo que se llama la gelatina de valores, que ocurre allá y ocurre acá. Y a veces en esa gelatina de valores, porque estén metidos dentro o estén jugando dentro de un sistema democrático, no quiere decir que sean democráticos. Lo que puede querer decir es que quieren tratar de llegar al poder para cambiar las reglas en base a su visión. Y otra cosita antes de cortar. Cuando se habla mucho de la visión bolivariana, para los que les gusta la historia, saben que Bolívar trató de iniciar una revolución en lo que era la Gran Colombia un par de veces y no pudo, porque se le veía como de las clases altas, hasta que vino prácticamente con una camisa, un pantalón en patas, como se decía, y ahí la gente lo empezó a acompañar. Pero la visión política de Bolívar, él planteaba un precedente permanente y un primer ministro rotatorio, que es el gran choque ideológico de visión política con San Martín, acá en el sur. Al pobre Artigas lo teníamos afuera de todo por un montón de cosas. Pero Bolívar, él planteaba un presidente permanente y un primer ministro rotatorio. Ese es el modelo político. Entonces, bienvenido a la gelatina de valores allá y acá. Y bueno, arrancaremos con nuestro tema. Muchas gracias, Ricardo. Igual esto va a dar para más, la novela no terminó, pero como tú dijiste y como yo más o menos sospecho, no va a cambiar demasiado. Nos vamos primero a comentar algo de lo que está pasando. Tú me comentabas, Ricardo, cuando llegaste que Giorgia Meloni está en China. Tenemos algunas, Sí. un salpicado de noticias. Nuestra amiga, la primera ministra Giorgia Meloni, después de cerrar el puerto de Pireo, que era uno de los últimos eslabones de esa famosa ruta de la seda, por todo un problema de soberanía italiana en el lugar, bueno, ahora se fue a China, es la presidenta del G7 también, a hablar con esa potencia para ver cómo puede arreglar y se están mirando más que nada el tema de la inversión en la parte automotriz. Por el lado de África, el Africa Corps, que es el nuevo nombre que tiene al grupo Wagner por allá abajo, nuestros amigos tuareg tan tradicionales de tantos siglos, unas noticias que tengo ahí es de algún enfrentamiento con Wagner y una cantidad de bajas bastante importante en la zona de la zona dominada por los tuaregs. Sí, en Mali. De Mali, perdón, que no me salía el nombre. Y la otra noticia que tenemos es, por supuesto que no los vamos a aburrir, pero el día que quieran y necesiten información, estamos a las órdenes. Hay nuevas gráficas de consumo de material ruso, donde los grandes predominantes son el T-90, que es el tanque construido en 1990 para adelante, y el T-80. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez se está recurriendo más a esas reservas que nosotros mostramos. Así que la capacidad industrial de reposición, pese a que había una economía de guerra, como lo planteamos acá, no está llegando a cubrir los gastos que se están produciendo en este conflicto. Sí, hay algunos indicios de todos lados de que la guerra de Ucrania tiene, antes de fin de año, va a tener algún giro. Me llamó la atención que Zelensky habló de que antes de fin de año podría darse una situación de terminar el conflicto. Muchos levantaron las cejas. Medio raro. Es un poco extraño, sí. Muchos pensamos que bueno, que quizás haya algunas conversaciones de las que no estamos enterados y obviamente Bueno, ahora cuando vamos a ver... puede llegar a verse algo de ese estilo, pero la veo difícil. Sí es cierto que no sé hasta qué punto la situación extendida sigue siendo útil a las partes por ahora. Hay que ver qué pasa en Estados Unidos, hay que ver qué pasa con Trump. Es que esto, si vos lo mirás, si eso que vos me dijiste, yo me empiezo a subir, y miro Rusia en el sistema, lo que se está logrando, que lo planteamos un montón de veces acá, es el desgaste ruso.
y por el desgaste ruso no tiene la capacidad de hacer otras acciones en otros lugares. Y como lo sabemos, en política o en la política internacional no hay agujeros. Un agujero se llena con alguien lo llena siempre. Entonces, yo sigo sosteniendo que el objetivo de esta guerra que va dirigiendo Occidente por dosificación de equipamiento es el desgaste a largo plazo de Rusia para debilitarla. Y va para eso. Claro, lo que pasa, Ricardo, es que ahí volvemos al concepto de que, en definitiva, la guerra es un instrumento político. No hay duda. Y quizás eso lo vamos a ver cuando haya movimientos políticos. Es decir, acuérdate que China está detrás del soporte ruso de esta situación. Quizás sea... Quiero ir a esto y no sé si estoy bien plantado en esto, tú podrás corregirme. No. Quizás, más que por un desgaste militar, aunque el desgaste militar pueda ser visible y pueda ser relevante, el desgaste de un apoyo político chino sea el que determine acelerar hacia la paz. Lo que pasa es que China se juega una parada importante porque no le sirve la derrota de Rusia. No. Pero hasta determinado punto le va a servir que esto se extienda o no, y es lo que no sabemos. Alguien en China en algún momento va a decir, hasta acá me sirve que esto siga, y a partir de ahora me sirve que termine. Claro, lo que pasa es que China juega con esa dualidad de que quiero la paz, no apoyo a ninguna de las partes, pero a su vez hago entrenamiento militar con Bielorrusia o con la Marina rusa, o le vendo, por ejemplo, y nos estamos yendo un poco de tema, pero todas las fortificaciones, la famosa línea Sudovikin, que fue la contra la que chocó la ofensiva ucraniana, el 90% de la maquinaria era china. Fue comprada a grandes condiciones, maquinaria que figuraba como maquinaria vial, que fue utilizada para generar todas esas defensas, búnker, zanjas, lo que sea, porque Rusia no tenía en ese momento la capacidad de tanta maquinaria para poder trabajar rápidamente en esos 6 meses que tuvo. Entonces, ¿hasta dónde sí no? ¿Hasta dónde sí no? Pero será otro tema. Lo que, ya que a vos te gusta, como siempre digo, te gusta China. No me... Este jueves, no, el jueves que viene vamos a hablar un poco de ese gran acuerdo que logró China con las 14 facciones que están involucradas en territorio israelí, en territorio Franja de Gaza, en Cisjordania. ¿Qué acuerdos llegaron? Y algunas encuestas de opinión que se realizaron en esos territorios para ver la pregunta que siempre nos hicimos acá: ¿qué va a pasar después de que termine el conflicto dentro de la Franja de Gaza? ¿Quién va a administrar todo ese territorio con toda esa gente y con todo ese proceso de destrucción que se está dando? Pero eso lo vamos a ver un poco este jueves, no, el próximo jueves. No sé si querés, arrancamos... Nos vamos a otro tema, que es el que además nos convocaba hoy. Allá por el 2008, amigos, tuvo lugar un conflicto militar significativo entre... Voy a dar solo el titular, Ricardo, sí, tranquilo, sí. No voy a avanzar sobre Rusia y el estado de Georgia, que se conoció como la guerra de Osetia del Sur o la guerra ruso-georgiana. Tuvo varios nombres que tienen que ver con eso, donde se dio un conflicto territorial por países o facciones o naciones que en su momento estuvieron dentro del paraguas de la Unión Soviética. Te doy un... ¿Por qué estamos hablando de esto? Bueno, es lo que vamos a escuchar de tus labios ahora. No, ¿por qué hablamos de esto? Lo traje porque, como va a ser el título del programa de hoy, Georgia fue el ensayo de lo que fue después Ucrania. Pero vamos a hablar un poquito de historia porque todos esos lugares son increíbles, la historia que tienen metida adentro. A ver, Georgia, Alsacia y Osetia del Sur, junto a esa zona con Armenia, es uno de los países que tienen las lenguas más antiguas y cristianas. Le pedimos a Felipe la primera imagen. En el 1008 se unifican estos 3 estados, se forma el reino de Alsacia, con idioma similar, de origen caucásico, cristiano ortodoxo. Después surgen los osetios en el mismo lugar, pero que tienen un origen alanos de los pueblos persas
que esos pueblos fueron los que hicieron caer a Roma y formaron un reino en la península ibérica. Estos mismos fueron arrasados por los mongoles que se ubican dentro de lo que es Georgia, y después va a nacer la identidad osetia. En el siglo XV caen bajo la influencia de otomanos y persas, luego los va a absorber Rusia, después viene la primera guerra de Georgia, que se independiza de Osetia y Alsacia, y todos caen bajo la égida de la Unión Soviética en el 21. Se forma en el 36 la República Federativa de Transcaucasia, y después nace la República Socialista Soviética de Georgia. Los ajazos crean la República Autónoma Socialista Soviética de Abjasia y el Oblast, o sea, territorio autónomo de Osetia del Sur. En el 91 empiezan los conflictos después de la disolución de la Unión Soviética. Abjasia, Osetia del Sur, no se reconocen a los nuevos países. Se aplica lo que llaman el derecho internacional, el uti possidetis iuris, que quiere decir usarás lo que posees de acuerdo al derecho o a la ley. Entonces no se reconocían esos estados. La posesión legal, la posesión efectiva, capaz que algunos se acuerdan de Shevardnadze, que era el ministro de Relaciones Internacionales de Gorbachev, Sí. que era georgiano, prorruso. Es el primer ministro después de la disolución rusa. Después se integran a la Comunidad de Estados Independientes, eso que quedó después de la Unión Soviética, la organización de tratado colectivo, y hay un tema de pobreza y corrupción. Y en el 2003, lo que ya mencionamos, la Revolución de las Rosas, esa revolución de colores, derrota al gobierno. El primer ministro que asume es Mikhail Saakashvili, problemas económicos, trata de aproximar a la Unión Europea, construcción de gasoductos. O sea, es Georgia acercándose a Occidente. O sea, si digo Georgia, digo Ucrania. Correcto, no, por eso lo quiero ir llevando. Pero bien, quiero ir llevando el paralelo. Bueno. Georgia acercándose a Occidente. Se empiezan a construir esos gasoductos, que los tenemos en una diapositiva, como siempre, del orden mundial, que para los que quieran los pueden bajar, porque aparte dice que los pueden utilizar por forma educativa, y acá lo estamos haciendo así. Esos gasoductos esquivan las capitales y las ciudades principales de Georgia. Es la segunda imagen para Felipe, lo vamos guiando a Felipe. Y acá tenemos una frase del tío Vladimir en esa época, en el 2006, que decía, amenazaba con colgar de las pelotas al presidente de Georgia. Un mensaje muy claro. Sí, sí. Y si recordamos, en el 2006 es la conferencia de seguridad de Múnich, que ya Putin se plantea recuperar, como dicen, Rusia es Rusia con un dirigente fuerte. Ahí empezó para mí el cambio de orden. Claro, pero Rusia no es Rusia con un dirigente débil como lo fue Yeltsin. Sí. Rusia vuelve a ser Rusia con Putin. En el 2006, Georgia anuncia unirse a la OTAN, expulsa a las guarniciones rusas y que se refugian en Osetia y Alsacia. Y en el 2008, un avión no tripulado es derribado por Rusia y mandan tropas a Alsacia y Osetia. El presidente de Georgia mueve tropas. 2 de agosto, 7 de agosto, empieza la guerra contra Osetia. Rusia entra el 7 de agosto. Alsacia ataca. La flota rusa hunde la flota de Georgia. Osetia del Sur empieza una limpieza étnica de ciudadanos georgianos. Y se ocupa la ciudad por parte de Osetia del Sur, de Gori, la ciudad de Stalin. Y en 5 días, Saakashvili, que era el primer ministro, negocia la paz porque vio que Rusia iba a invadir toda Georgia. Entonces, busca la paz, logra la paz, se forma Osetia del Sur y Alsacia se forma como país independiente. O sea que vimos, recapitulando, ¿no? Una Georgia que abandona la Unión Soviética, que se vuelca a la Unión Europea, a Occidente buscando integrar a la Unión Europea y la OTAN también, o no sé, no lo sé. Me olvidé de decir una cosita, Sí. en la de verano del 2008 en Bulgaria, Bush, hijo, plantea en la reunión de la OTAN que Georgia y Ucrania integren la OTAN. Correcto. Así que el paralelo viene porque también estaban siendo trabajadas en paralelo.
Y dentro de Georgia, 2 regiones que son Osetia del Sur y Abjasia, no pretenden eso, pretenden seguir bajo la égida rusa. Exacto. Eh, Osetia termina con 2.000 muertos y Georgia con 3.400 desplazados. Rusia interviene tomando control sobre Osetia del Sur y Abjasia y sigue su lucha contra el resto de Georgia y Georgia finalmente firma la paz. Claro, acá antes de irnos al corte, lo que podemos sacar en conclusión es que el Kremlin no erró sus apreciaciones, Europa no iba a apoyar a Georgia, no lo apoyó, no lo defendió, ya había asumido Obama en el 2008, no hace nada, no tenía Rusia el poder que ya tenía en el 2022, si no hubiera invadido toda Georgia, pues estaba recuperando, pero le dio una pauta de cómo era la acción y reacción de Occidente con respecto a esos países que habían integrado la vieja Unión Soviética, que querían, y que ya algunos lo habían logrado, buscar integrarse a la Unión Europea, y más que nada las generaciones jóvenes, y más que nada las que nacen con el celular y acompañan el celular, y por supuesto a la OTAN como medio de seguridad, cosa que ya estaba mencionado en el libro de Brzezinski del año 2000, en el libro que nosotros trajimos acá del tesis de doctorado de tema del pacto de la OTAN y la expansión hacia Oriente. O sea, no era nada nuevo. Todos sabían. Pero tenemos entonces un antecedente tal cual de lo que sucede hoy en Ucrania. Ensayo y error. Exactamente. Volvemos, amigos, luego de unos 2 minutos. Ya estamos con ustedes. No se vayan, que nosotros seguimos acá. Seguiremos aquí porque sabemos que ustedes están allí, prendidos del 1170M de vuestro dial. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Volvemos, amigos, a compartir con ustedes las ondas del 1170M de vuestro dial. Volvemos con este capítulo de La Hora Global, tomando en este caso un antecedente histórico, el enfrentamiento, el conflicto entre la Federación Rusa y Georgia, con motivo de el tratamiento del territorio de Abjasia y Osetia del Sur, allá por el 2006, 2007, 2008, con un Putin más joven, con un Putin planteando además a Occidente que Rusia no reconocía un mundo unipolar bajo el hegemón de una única nación, como lo dijo Múnich. ¿Es así, Ricardo? Sí. A ver, ¿por qué trajimos este programa ahora? En octubre, en este próximo octubre, o sea, estamos hablando dentro de unos 60 días, 65 días, hay elecciones en Georgia. Y el partido que está gobernando es un partido que se llama Sueño Georgiano, que viene gobernando de 2 periodos atrás. Un partido dirigido por el primer ministro Bidzina Ivanishvili, un señor que nace en la década del 70, en esa época que Rusia vendió todos sus activos y fueron los famosos que se les llamaron algunos los Zulovikins, o sea, los blancos rusos con poder económico para poder gestionar. Él integra un grupo que se llamó la Sociedad de Banco China, que eran una asociación de 7 bancos que financiaron la campaña de Yeltsin para su reelección. Y este personaje lo integra. ¿Por qué hablo de todos esos antecedentes? Porque en marzo del año pasado, en el 23, se trató de aprobar lo que llamó la Ley de Agentes Extranjeros. Una ley espejo de una ley que existe en Rusia, donde dice que cualquier empresa que reciba hasta un 20%, de un 20% para arriba, de capitales procedentes del extranjero, se le considerará como agente extranjero en el cual el gobierno puede intervenir la empresa, o puede cerrarla, o puede congelar los capitales. El año pasado, cuando se trató de presentar esta ley, la población en general, hubo una revuelta generalizada en Georgia, y Sueño Georgiano retiró esta ley, y ahí se calmaron las cosas. ¿Cuál es el problema? Que ahora, el mes pasado, se volvió a presentar esta ley,
y como sueño georgiano tiene mayoría en las cámaras, se aprobó otra vez manifestaciones, porque, ¿qué pasa? Vicina Ivanishvili, cuando llega al poder hace ya unos 12 años, ¿cuál es la carta que juega? Que el presidente anterior, que estuvo en el periodo de la guerra, por sus decisiones llevó a la guerra Georgia contra Rusia. Y él hablaba de un relacionamiento con Rusia, pero también un relacionamiento con la Unión Europea. O sea, jugar a 2 puntas. Ahora cada vez esa jugada a 2 puntas como que empieza a no ser tan interesante la posible unión a la Unión Europea, que en un momento, allá por el año 2008, Italia, Bulgaria, Francia, Alemania y la misma Estados Unidos dijeron que no estaba Georgia todavía en condiciones de poder integrarse a la Unión Europea por los problemas de corrupción. A ver, estoy repitiendo lo que pasó en Ucrania. Ucrania era el país más corrupto de Europa y se lo sigue siendo en parte. O sea, una de las cosas que le pide la Unión Europea, y yo recuerdo cuando conocía gente en República Checa que me decían, a nosotros nos sirve que venga la Unión Europea porque va a bajar la corrupción. Entonces, Georgia tiene ese problema y este partido político, Sueño Georgiano, con Ivanishvili, se está alejando de la Unión Europea, pero también está planteando de que esta ley, que va en contra de cualquier agente de poder de potencia extranjera, protege a la ciudadanía georgiana de todas las leyes LGTB que podría atacar Occidente a su ciudadanía. Sí, bueno, pero... A ver. Claro, lo que pasa es que están como... Entiendo el concepto, me hace acordar mucho a Polonia hace un año cuando se planteaba salir de la Unión Europea porque le molestaba, digamos, ese sesgo legal en cuanto a los nuevos derechos, a la nueva agenda de derechos y la cercanía a las colectividades LGTB. Pertenecer a la Unión Europea implica pertenecer a un grupo económico, pero desde hace ya algunas décadas implica compartir determinados valores, culturales. Porque la Unión Europea ahora lo hace explícito. Quizás no hace unas décadas, quizás no en sus inicios, quizás no cuando era Comunidad Europea, pero la Unión Europea en sí tiene claro que ese perfil es requerido. Entonces ahí siempre se da, como se dio en el caso de Georgia, como se da en el caso de Ucrania, como se da en algunos de los países que están en los Balcanes, en el corredor para tratar de entrar a la Unión Europea, se da esa dicotomía en que estamos entrando en un lugar que económicamente nos conviene, que quizás nos puede acercar al club de los ricos, como algunos lo ven, pero también un lugar donde se manejan determinados tipos de valores o formas de ver la vida o cosmovisiones que no son exactamente las que manejan las sociedades de estos países. No, hay una gran... Y hay entonces ahí ese tipo de, no voy a decir que no sea coherente, pero ese choque no lo ven hasta que sucede. Sí, a ver, hay una división muy grande entre las clases dirigentes y la gerontocracia dirigente, muy vinculada en otras épocas a la Unión Soviética, a Rusia después, y como siempre lo hemos hablado, las nuevas generaciones que tienen la posibilidad, a través de un simple celular, de poder ver qué es lo que está pasando en su entorno, a qué posibilidades podrían llegar, y se da esa situación que la mayoría de la población se vuelca a esos valores que vos dijiste, porque también incorporarse a la Unión Europea no solo implica incorporarse a normas, implica a una visión de mundo, a valores culturales, a determinados valores de tolerancia que en estas zonas que estuvieron controladas por la Unión Soviética no era normal que se practicaran, y tienen que pasar generaciones para que la palabra tolerancia en los hechos se practique y se entienda de que es algo de que permite la convivencia. Bueno, entonces,
la discusión acá otra vez es similar a lo que ya vimos en Ucrania. Una gerontocracia, porque ¿cuál es el tema? Georgia tiene problemas económicos por donde está ubicado, y desde que estalló la guerra de Ucrania, que ya lo hablamos también y lo mostramos con gráficas y con valores, está aprovechando una oportunidad de ser el comprador no visto de Rusia. Entonces, muchos productos de la Unión Europea que iban para Rusia y ahora no van, están siendo para Georgia, y de Georgia están siendo revendidos. Entonces, sí, hay un buen relacionamiento económico, hay un crecimiento económico, y el gobernante actual del partido de sueño georgiano, prorruso, argumenta que es gracias a su gestión. Entonces, el argumento es que Georgia tiene que ser cobijado por Rusia para poder seguir mejorando. El problema, otra vez volvemos a lo mismo, que las comunicaciones, las posibilidades de comunicaciones, uno cuando viaja por esos lugares se plantea, dice, ¿y ahora cómo me comunico? Y resulta de que hay mucho más internet que de repente en lugares de nuestro país. La facilidad, yo siempre cuento, cuando estaba en Congo, me compré en un kiosquito de madera que eran 4 cajones, me compré el celular, me dieron una tirita de papel, le cargué el celular, el dinero, y empezó a funcionar, y llamé a mi casa enseguida. Claro. Y acá cuando vine acá tuve que esperar 3 días, todo un montón de cosas, otras épocas. Pero está. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Políticamente, el retroceso que hubo el año pasado, el 14 de mayo se presentó la ley y se aprobó, porque ahora ya estamos cerca de las elecciones. Por eso, vuelvo a repetir, trajimos este tema, porque no creo que muchos lo vayan a tratar, pero en octubre podríamos estar viendo algo parecido a lo que sucedió con Venezuela. La ciudadanía de Georgia, lo único que ha visto de la Unión Europea es protestas por la aprobación de esta ley. Sí. Lo único que ha visto es declamaciones, hablar, y no han visto ninguna medida más contundente para que Georgia no se pierda, porque si ustedes miran el mapa que pusimos, empiezan arriba, Bielorrusia, Ucrania, tienen a Georgia, tienen a Armenia abajo, Azerbaiyán al lado. Entonces, tienen todo ese colchón que tenía antes la Unión Soviética, que hoy estaba escuchando Global Strategic sobre temas de estrategia, sí, Rusia, y una de las cosas que decía es que la visión de Rusia en todos estos problemas a largo plazo es recuperar el rol de potencia mundial. Y para recuperar el rol de potencia mundial, vos tenés que ejercer influencia en el entorno de tu país, o sea, en ese famoso cordón sanitario que parte lo perdió y que no quiere seguir perdiendo, porque si pierde Georgia, Armenia, que ahora no tiene tanto apoyo de Rusia... Si le pedimos a Felipe el segundo mapa, porque se nos ubica con los límites que tiene Georgia, porque tenemos al norte, tenemos a la propia Rusia. Claro, tenemos a Rusia arriba. Al este tenemos a Azerbaiyán, al sureste más bien, al sur Armenia, tiene límite con Turquía, obviamente, y claro, son zonas sensibles. Claro, y Armenia, cuando tuvo ahora el problema con Azerbaiyán, Rusia no intervino, en parte no intervino porque Armenia, dándose cuenta de la debilidad de Rusia, pidió apoyo a la Unión Europea y Estados Unidos, y la tía Pelosi, que ahora no está más en la Cámara de Diputados del Congreso americano, estuvo de visita, hará 6 meses, claro, estuvo de visita en Armenia. Entonces, Georgia, el gran problema que tiene es que tiene una oposición débil al actual gobierno, tiene mucho miedo a una guerra, porque la visión que tienen es que van a ser ocupados rápidamente, aunque hoy Rusia no creo que se meta en ese juego. Sí, pero no habría una resistencia a la ucraniana allí. Claro, no tampoco, no. Después, el partido que está explota el éxito de la economía con Rusia,
el tema de los recursos financieros, los medios de comunicación, y la otra ley que se está tratando de aprobar es de paraíso financiero. Que cualquiera lleve la plata ahí y nadie le va a preguntar de dónde viene. Entonces, sería en el Cáucaso un paraíso financiero que también le podría servir a los magnates rusos. Sí, sí, claro, para más que sigue manteniendo conexiones con Occidente. Entonces, Georgia, a ver, recibe a los que no quieren ir a la guerra. Correcto. Tiene gran recepción de rusos, se han instalado muchos para evitar la guerra, y está en ese tire y afloje, pero en el 2008 fue el modelo de ensayo y error con respecto a lo que pasó después con Ucrania, que por un problema de mal cálculo no se llevó, como pasó acá en Georgia, que fueron 5 días. Claro, Ricardo, te propongo lo siguiente. Sí. Presentamos a Georgia porque, como tú dijiste varias veces ya, en el 2008 estuvo donde está hoy Ucrania. Básicamente es un ejemplo casi paralelo de eso. Ahora, siempre vemos subyacer ahí, por un lado, la intención de integrarse a la Unión Europea, fijándose en 2 o 3 aspectos, pero el combo es más grande de lo que ellos piensan. Después que uno entra en la Unión Europea empiezan a aparecer otras cosas. Y siempre está la situación de la Unión Europea donde tiene tentación por capturar a ese país y ponerlo bajo su égida, pero también las dudas de si eso no le trae comprarse problemas nuevos. Sobre eso vamos a ir en el último bloque, que Bien. ya le pedimos a nuestros oyentes que tengan paciencia 2 minutos y estamos por aquí. Nos volvemos a ver aquí en el 1170M de vuestro dial, aquí en la tarde de Radio Mundo, en la hora global. Desde el paralelo 35, la hora global. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Buenas tardes amigos, 15:47 y seguimos aquí en el paralelo 35 haciendo a la hora global en el 1170M de vuestro dial en la tarde de Radio Mundo, en los estudios de Radio Mundo. Ricardo Barbosa con nosotros. Quería plantearte esa dicotomía, ¿no? Tenemos muchos países con problemas, algunos con amenazas sobre su territorio, como en su momento fue Georgia. Bueno, lo es hoy Ucrania, algunos con problemas no resueltos en base a su economía, en base a la influencia de vecinos, en base a sus límites, como pueden ser algunos de los países de los Balcanes, es otro ejemplo que podemos manejar, y su intención de entrar en la Unión Europea. ¿Son plenamente conscientes de que eso lleva a un combo donde irremediablemente Bruselas va a avanzar sobre su soberanía? Y por otro lado, la Unión Europea abre las puertas alegremente con esa tentación de amplitud de su influencia, de ejercer más poder sobre otros países. ¿O hay alguna visión dentro de la Unión Europea donde en realidad abrir la puerta a estos países y que ingresen al ámbito de Bruselas implica meter dentro de esa sociedad europea, tú me hacías referencia hoy a los colectivos LGBT y todo eso, meter dentro de eso un sesgo sociológico que no está dispuesto a integrarse? No lo va a hacer o le va a costar hacerlo y en realidad se estarían comprando problemas. Justamente esa fue la excusa de décadas enteras para que Turquía no ingresara, por ejemplo, a la Unión Europea. Entonces ahí tenés una dicotomía donde algunos quieren ingresar pensando que la Unión Europea está con las puertas abiertas y la Unión Europea dudando si les sirve o no que ingrese. ¿Ves ese problema de indecisión o de que no se están diciendo todas las cosas? ¿Cómo ves esa no es una negociación de hecho real? Pero si nos pusiéramos conspiranoicos, es como decir, estoy esperando la invasión a Venezuela. O la muerte de Lady Di fue para que no tuviera un hijo musulmán. O la antítesis es el Mercosur. Porque como las decisiones son por consenso, basta que uno se oponga y se tranca todo. Sin duda, y el año pasado
Polonia tuvo fuertes cruces con Bruselas por esa pérdida de soberanía, porque entrar a la Unión Europea implica pérdida de soberanía. Yo, por lo menos, no he leído de que haya una visión estratégica de la expansión de la Unión Europea, y la expansión se da por esa famosa globalización que queda trancada en la pandemia, y post-pandemia se empieza a ver que la globalización ha afectado al día de hoy y se quiere volver hacia atrás. Entonces, para algunos países que fueron la última ola que ingresaron a la Unión Europea, hay que ver de dónde venían. Y venían desde el 45 y algunos de antes, como Georgia, del 27, de la dominación de la Unión Soviética, donde muchos de estos países en la periferia, Lenin armó revueltas, levantamientos para que después cayeran los gobiernos y se incorporaran a la Unión Soviética. Así fue en Ucrania, así fue en Georgia, así fue en Bielorrusia. Entonces, habría que ver lo que tienen ahora, lo que les muestra que están viviendo otros, como lo hablamos con el tema del celular, y lo que vivieron anteriormente. Entonces, piden para entrar a la Unión Europea. La visión para mí de la Unión Europea es la lógica comercial. Cuanto más grandes somos, más mercado tenemos, más consumidores tenemos, más potencial tenemos para competir contra otros. O sea, la discusión deja de ser de una visión geopolítica estratégica a ser de una visión estratégica comercial. Pero eso quiere decir que la Unión Europea abre libremente las puertas. No, porque cuando vos vas a entrar te pone tantas condiciones, hay un periodo como de 10 años que te condiciona a que vas a ser sumiso a Bruselas. Pero esas condiciones, Ricardo, hoy estoy contestador, ¿eh? No, por favor. Esas condiciones tienen cierta flexibilidad conveniente cuando vemos que, por ejemplo, con Ucrania se quieren acelerar pasos o tiempos, es decir, esas condiciones no son manejables, podemos decir. En el caso de Ucrania es un caso estratégico diferente, claro, porque la idea es, cuanto más lo tenga adentro, menos posibilidades que caiga con el otro. Y no hemos hablado del elefante en la habitación. El ingreso de países a la Unión Europea implica, en algunos casos, ingresos de millones de musulmanes a el ecosistema social europeo. Claro, pero esta zona, acordate, que tenemos Armenia, tenemos Georgia, son Armenia, primer país cristiano, sí, Georgia sí, también, o sea, también. Europa, esa tiene zona... un sesgo claro, cultural, a diferencia de Turquía... religioso-cultural similar. Exacto, y toda esa entrada hacia abajo. La corriente del Cáucaso es una corriente europea, cristiana ortodoxa. ¿Viste cómo estamos en el 2024 y estamos hablando de integrar o no grupos de países en base a sesgos étnicos, religiosos o raciales? Es que ese choque de civilizaciones se sigue dando. No, por supuesto que se sigue dando, y pese a que muchos dicen que el libro de Huntington ya no sirve para nada, para mí están recontra errados. Las negociaciones que se hacen a nivel de estados o continentes, se buscan las afinidades de esos imperios que reprodujeron las élites con sus valores. ¿Por qué? Porque van a discutir menos, porque se entienden más y porque normalmente los lugares conquistados en el siglo XIX y para atrás eran complementarios a los lugares de centro de poder. Entonces tenés invierno en Europa, tenés verano en el continente americano. O sea, puedo producir cosas que allá ahora no se pueden producir. Y con el mismo sesgo cultural. Claro. ¿Vamos al libro? Vamos al libro. Se nos acaba el tiempo, hay que hablar de ese libro, de este autor que... Ya lo tenemos varias veces, Robert Kaplan. Es una joya. A mí me gusta cómo escribe y cuando lo leo me parece que estoy viajando con él. Y acá él lanza un libro que debe tener 4 o 5 años que se llama Rumbo a Tartaria. Tartaria, que es la zona de los Balcanes, Oriente Próximo y el Cáucaso. Justo la zona, hay un capítulo especial sobre Georgia, porque él viaja en ómnibus y en tren. A ver, este autor antiguamente era agente viajero. Entonces recorrió muchos de esos lugares y ahora los vuelve a recorrer, y cuando va viajando te va explicando las diferencias y cómo se han ido modernizando y los intereses geopolíticos y estratégicos de cada uno de los lugares. Entonces, se los recomiendo. El libro creo que se puede conseguir acá, si no por Amazon, está en ebook. Yo lo disfruté muchísimo.
leí de esa zona de Balcanes, Oriente, el Cáucaso, y parece que estás viajando ahí. Así que se los recomiendo más que nada para estos temas. Lo tomamos entonces. Amigos, hora de despedirnos, hora de dejarlos en buenas manos, en las manos de Eduardo Rivero, manejando o haciéndonos llegar otra vez la mejor música del mundo, haciendo que no envejezcamos por 2 horas durante su programa que se llama Se hace tarde. Nosotros, como cada martes y cada jueves, en el 1170 AM de vuestro dial, estaremos a las 15 horas desde el Paralelo 35, intentando hacerles ver cómo funciona este nuevo desorden mundial. Chau. La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.